Tener un arma de fuego de otro tipo supone asumir una gran responsabilidad. No solo es tenerla o portarla de modo legal, sino además únicamente dispararla de fuego en caso de estricta necesidad. De lo contrario, puede terminar en un lío penal. Esto es Lucas Abreg, desde la colina de Ares. Apuntes sobre porte o tenencia de armas de fuego y sobre dispararlas sin necesidad. Demos un vistazo al asunto. La norma fundamental sobre autorización de porte de armas es el artículo 123 de la Constitución. Solo el gobierno puede introducir y fabricar armas, municiones de guerra y explosivos. Nadie podrá poseerlos ni portarlos sin permiso de la autoridad competente. Este permiso no podrá extenderse a los casos de concurrencia a reuniones políticas o elecciones o a sesiones de corporaciones públicas o asambleas, ya sea para actuar en ellas o para presenciarlas. Los miembros de los organismos nacionales de seguridad y otros cuerpos oficiales armados de carácter permanente, creados o autorizados por la ley, podrán portar armas bajo el control del gobierno, de conformidad con los principios y procedimientos que aquella señale. La parte que nos interesa se ha desarrollado en el Decreto 2535 de 1993, que ha tenido varias modificaciones. Aquí cito conforme el texto actual y solo las partes pertinentes. Para mayor ilustración, lea la norma completa, lo mismo que las demás normas que se mencionan en los enlaces que presento al pie de este video. Hay varias clases de armas. Se lee en el artículo 3 del Decreto Ley 2535 de 1993. Los particulares, de manera excepcional, solo podrán poseer o portar armas, sus partes, piezas, municiones, explosivos y sus accesorios con permiso expedido con base en la potestad discrecional de la autoridad competente. O sea que no se puede portar un arma de fuego sin autorización. ¿Qué es un arma de fuego? Eso está también definido en el artículo 6 del mismo decreto ley. Las armas de fogueo también tienen requisitos. Son armas de fogueo aquellas que utilizan munición que no tiene proyectil. Según el decreto 1070-2015, en la parte modificada por el decreto 1563 de 2022, las armas de fogueo son de la categoría de armas menos letales. No es que no puedan ser letales. Un arma de fogueo puede matar a alguien, como le pasó por desgracia a un actor que era una estrella en ascenso en 1984, quien se disparó un arma de fogueo y la expansión de los gases finalmente le produjo la muerte en unos días. Son armas menos letales, no solo las de fogueo, también las de aire comprimido o las que producen descargas eléctricas, según se lee en ese decreto. Las armas menos letales requieren permiso también del Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos, que se identifica en el medio con la sigla DCCAE y en los términos de la Ley 2917 de 2022. En el artículo 26 de esa ley se lee que los particulares podrán portar las armas, elementos y dispositivos menos letales, accesorios, partes y municiones con permiso expedido por el DCCAE o quien haga sus veces. En el parágrafo se lee que el permiso concedido a los particulares para el porte de las armas, elementos y dispositivos menos letales se expedirá bajo la responsabilidad del titular y no compromete la responsabilidad del Estado por el uso que de ellas se haga. Portar armas de fuego es posible bajo restricciones, como las previstas en el Código Nacional de Policía, artículo 27, numeral 7. Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas y por lo tanto son contrarias a la convivencia. 7. Portar armas neumáticas, de aire, de fogueo, de letalidad reducida o sprays, rociadores, aspersores o aerosoles de pimienta o cualquier elemento que se asimile a armas de fuego en lugares abiertos al público, donde se desarrollen aglomeraciones de personas o en aquellos donde se consuman bebidas embriagantes o se advierta su utilización irregular o se incurra en un comportamiento contrario a la convivencia. En cuanto a las armas de fuego, ¿qué es portar un arma de fuego? Eso está en el artículo 17 del mencionado Decreto Ley 2535 de 1993. Se entiende por porte de armas y municiones la acción de llevarlas consigo o a su alcance para defensa personal con el respectivo permiso expedido por autoridad competente. Noten que no dice que hay que llevarlas encima, basta con que estén al alcance. Pero una cosa es el porte de armas y otro la tenencia, porte de lo recién señalado. Artículo 16, tenencia de armas y municiones, Decreto Ley 2535 de 1993.
Se entiende por tenencia de arma su posesión dentro del bien inmueble registrado en el correspondiente permiso del arma y sus municiones para defensa personal. La tenencia solo autoriza el uso de las armas dentro del inmueble al titular del permiso vigente y a quienes, siendo sus moradores permanentes o transitorios, asuman dicha defensa. Las armas deportivas solamente serán utilizadas en actividades de tiro y caza con las limitaciones establecidas en la ley y el reglamento, en particular las normas de protección y conservación de los recursos naturales. Una persona embriagada o bajo los efectos de sustancias psicotrópicas no puede portar un arma. Si lo hace, ello es causal de incautación del arma. La incautación supone que puede hacerse un trámite para recuperar el arma, que es una situación distinta cuando ocurre el decomiso, que es el caso en el cual el arma pasa a pertenecer al Estado. Una de las causales de decomiso es prestarle el arma a alguien, salvo que ocurra una urgencia o algo así. Se lee en efecto en el artículo 89 del mismo decreto que venimos comentando. Decomiso de armas, municiones, explosivos y sus accesorios. Incurre en contravención que da lugar al decomiso quien preste o permita que un tercero utilice el arma, salvo situaciones de inminente fuerza mayor. Ahora bien, tener o portar armas sin autorización es delito. Consta en el Código Penal, inciso primero, artículo 365. Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. El que sin permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique, transporte, almacene, distribuya, venda, suministre, repare, porte o tenga en un lugar armas de fuego o defensa personal, sus partes esenciales, accesorios esenciales o municiones, incurrirá en prisión de 9 a 12 años. Eso sí son armas de defensa personal. La pena varía si son armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas. ¿Y qué pasa con disparar un arma? Eso, por sí mismo, también puede ser un delito. Si por disparar esa arma alguien muere o resulta lesionado, pues ya el delito podrá ser el de homicidio o el de lesiones personales en sus diferentes grados. Disparar un arma contra un vehículo es por sí mismo un delito autónomo. Dice en el artículo 356 del Código Penal, disparo de arma de fuego contra vehículo. El que dispare arma de fuego contra vehículo en que se hallen una o más personas incurrirá en prisión, pero disparar un arma autorizada sin justificación es también otro tipo de delito. Eso está en el artículo 356A del Código Penal. Quien teniendo permiso para el porte o tenencia de armas de fuego la dispare sin que obre la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente e inevitable de otra manera, incurrirá en prisión de 1 a 5 años, cancelación del permiso de porte y tenencia de dicha arma y la imposibilidad por 20 años de obtener dicha autorización, siempre que la conducta que escrita no constituya delito sancionado con pena mayor. Así las cosas. Resulta un asunto extremadamente delicado, pues tener un arma y usarla sin justificación. Se observa que el porte, tenencia y uso de armas de fuego, incluso de fogueo, tiene un escenario propio de la mayor exigencia. Gracias por su tiempo. Hasta pronto.